Y un abrazo a los ucranianos y aguantar que estáis sufriendo mucho y miedo a las consecuencias psicológicas que la guerra va a dejar allí en muchos miles de personas. Pues yo creo que lo que necesitamos es que este mal empiece de mala iniciación para la paz en Ucrania se vaya consolidando con el acuerdo de la propia Ucrania, que es imprescindible, y el apoyo de la Unión Europea. No se pueden poner al margen tanto a Ucrania como a la Unión Europea de unas negociaciones en las cuales el principal interesado tiene que ser... Y Rusia ya ha conseguido, vamos a decirlo todo, Rusia ha conseguido una victoria, gracias al señor Antes Trump. de empezar ha conseguido una victoria, que ya nadie discute Crimea, y lo que se está discutiendo ya es el Donbass. Hoy tenemos un tema un tanto difícil, un tanto doloroso, un tanto extraño a la hora de tratar de analizar, y es el tema de Ucrania, con la guerra que mantiene con Rusia, las conversaciones que Rusia mantiene con Estados Unidos para repartirse buena parte de las riquezas de Ucrania. Todo esto sin contar con Ucrania y sin contar con el resto de Europa, porque Europa, yo creo que lo podríamos ver, pero seguro que tiene algo que decir, especialmente si tenemos en cuenta que yo creo que Europa está por la labor de integrar a Ucrania cuanto antes dentro de la Unión Europea. A mí eso me parece un tema muy interesante y sobre todo muy importante para Europa, que podría demostrar cómo en situaciones de crisis es capaz de elaborar medios y de proporcionar dinero para hacer que países que se encuentran en una situación difícil como es el de Ucrania ahora pueda salir adelante. No sé lo que te parece a ti. Bueno, yo el tema de Ucrania, además, por razones personales, tengo debilidad y lo vivo muy en el día a día. Rusia sigue destruyendo cada día, cada noche, cada mañana, edificios, escuelas, hospitales. O sea, como decían en una entrevista que hoy hacían, creo que era en La Vanguardia, creo que era, no sé, La Vanguardia o El Mundo, no, creo que no era El Mundo. El corresponsal con los militares que estaban en el frente de Donetsk, decían los militares ucranianos, los rusos no quieren parar la guerra, nos quieren aniquilar. Y la destrucción sigue todos los días, o sea, no ha parado. Y hoy salía un dato de esos que se habían olvidado, que hay 60.000 ucranianos que no se sabe dónde están, desaparecidos. ¿Puede ser eso? Sí, son los que pillaron, ahí hay desde prisioneros, que no se sabe dónde están, ni se ha dado, por tratados internacionales hay que dar cuenta si han muerto, si están en cárcel, no hay datos de ellos. Pero podrían estar en un gulag en Siberia, pueden como estar, ocurrió en los años pueden estar algunos en algún gulag. 50. Pueden estar, oye, acuérdate que ha muerto Navalny en un gulag hace poco, no hace tanto tiempo. En prisión, así no sí, pero tipo gulag. Sí. Y luego son ucranianos detenidos en los territorios ocupados, que han desaparecido. Y entre ellos hay un número de niños importante. Sí, un número de niños importante. Sí. Quiero decir, y la destrucción, que la reconstrucción de Ucrania va a ser una tarea... larga y costosa. Y eso que los que van por allí, los que viven allí, lo que destrozaron los rusos en Kiev, cuando intentaron tomar Kiev, se ha reconstruido. Ha habido una labor de reconstrucción bastante importante, pero bastante importante, pero hay otras zonas que no. Es decir, las zonas más pegadas a Rusia están destrozadas, completamente destrozadas. Y Kharkov, la destrucción en las cercanías de Kharkov es terrorífica, o sea, va a costar un montón. Dicho esto, los ucranianos, 3 años de guerra son muy duros. Y no es solamente el número de muertos, de civiles y militares. Ayer daba el presidente, no sé si es cierta, Zelensky, que el número de militares es 45.000. El de civiles es también de 40 y tantos mil. A mí me parece que el de militares no han dado la cifra, porque sin embargo le ponen a Rusia 500.000 muertos en el ejército. Es mucho mayor porque Rusia los utiliza carne de cañón, pero la cifra tampoco me la creo del todo. Pero luego están los heridos, que esos son muchos más. Y eso es lo más caro. Y luego están los tocados mentalmente. En Ucrania habrá un problema cuando venga la paz de violencia tremendo. Porque la gente ha vivido la violencia.
de mañana, tarde y noche con los drones, con los misiles, y eso va a producir serios problemas. En el futuro tendrán que trabajar muy bien para evitar problemas mentales que van a llevar a violencia. La violencia siempre engendra violencia. La paz sí. Cualquier ucraniano que hables te dice que quiere la paz. Ahora, ¿A qué precio? ¿a qué precio? No, y una condición cada vez más importante. ¿Qué garantías de que no va a volver a invadirnos? Esa es la clave en este momento para los ucranianos. ¿Qué garantías hay de que dentro de 2 años o 3, como hizo ya antes, no vuelva a invadirnos? Que esto sea solamente para un medio de reponer fuerzas. Eso dicen los ucranianos. Hay algunos europeos que añaden, y sobre todo los nórdicos, y Polonia, y Moldavia, dice, y nosotros que no nos fiamos que no nos invada también. Sobre todo Estonia, sí, Moldavia, y además es que esto lo dicen en la televisión rusa, o sea, no es algo que aquí venda, es escucharles en la televisión rusa. No están dispuestos a ceder en esa, quieren la hegemonía. ¿Y está Estados Unidos en este momento con Trump dispuesto a negociar eso? Da miedo. Estados Unidos, antes de sentarse a negociar la paz, ha estado negociando cuestiones fundamentales. Ha vendido a Ucrania. Vamos a decirlo de otras palabras. Ha vendido a Ucrania en la mesa de negociación antes de empezar la negociación. Y además ha eliminado a Europa de la negociación, lo cual Europa no puede permitirlo, y Ucrania ha dicho que quiere que Europa esté. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esto. He sido muy largo de momento. Hay mucho más que decir. Yo creo que el tema, para empezar, más grave es que tanto Rusia como Estados Unidos se han puesto de acuerdo para que no participe Europa. Eso ya es el primer tema. Y está esto en territorio europeo, cuya seguridad está es la de Europa, no la de Estados Unidos. Es algo espectacular. Ahora, ahí me parece un tema muy, muy delicado. ¿Cuál es lo que considero delicado? Pues en septiembre Zelensky fue a Estados Unidos diciendo que tenía un plan bajo el brazo y que lo iba a negociar con Biden. Según ha venido en los periódicos, pues parece ser, estoy hablando de lo que venía en los periódicos, que Zelensky les ofertó la posibilidad de que mantuvieran a Ucrania armada, bien armada, para poderse defender de Rusia, a cambio de ofertarles tierras raras que tienen allí en distintas zonas de Ucrania. Esto con Biden. El segundo tema es que también venía en el periódico, estoy hablando del País de hace un tiempo, y incluso de hace 2 semanas o algo así me parece que era. Lo que venía a decir el País es que no cerraron el acuerdo porque en un momento dado Zelensky pensó que quizás tenía que cerrar el acuerdo con el que ganara las elecciones, que había sido Trump, y entonces lo aplazaron. Y el tema siguiente es que la solución para Trump, sería la tercera parte ya del enredo, la solución para Trump era hacerse con las tierras raras estas que tiene, que algunas de ellas están en el borde de la zona que ha conquistado Rusia, y el tema adicional sería que incluso estaría pensando Trump en poner allí parte del ejército americano para salvaguardar, por un lado, la frontera, esa sería en teoría la frontera con Rusia, y por otro lado también las tierras raras, que pasarían a tener un valor, teóricamente lo que estaban negociando, de aproximadamente unos 500.000 millones de dólares, algo así. Pero eso ha cambiado, las informaciones han cambiado radicalmente. Seguro que ha cambiado, pero... Y segundo... Claro, Zelensky no firmó y no quiere firmar porque le han dicho que firme. No ha querido firmar, no ha dicho que no. Pero ese es el cobro que quiere Estados Unidos hacerse. Eso es lo que es un cobro que quiere, planteando. Pero ya la información dada por Trump, el jefe del Alto Estado Mayor, el secretario de Estado de Defensa, el de la CIA, es que no va a haber un soldado americano en Ucrania. Eso está dado, afirmado y dicho, lo cual... Es que lo que quieren ahora es que vayan los soldados europeos. Exactamente. Quieren que se manden soldados europeos. Y ese tema va a ser la única solución. Para que a mí me parece más que sea, porque Estados Unidos no se va a involucrar para nada. Si lo que da miedo es qué quiere ceder.
que Ucrania ya ha dicho que no va a ceder hasta que no tenga claro, no va Claro. a sentarse ni a la mesa. Que no tiene contrapartida. Ni a sentarse ni a la mesa. Ni tampoco le han invitado para estar a la mesa. No, no los ha invitado tampoco, no los ha invitado. O sea, que- Con lo cual manda, o sea, están negociando, repartiéndose, vamos a ver, es lo que hablábamos al principio, están tratando de repartirse cromos. Pero cromos que son personas, son territorios y son culturas también. A ver, los identitarios que hablen un poco, y no les oigo yo mucho. Entonces, este tema, espero, estamos otra vez lo mismo en la reunión que se está celebrando hoy. Aquí, una vez más, Macron ha sido muy listo, se ha adelantado a todos los demás, los ha convocado en 2 días de diferencia. Creo que la convocatoria que ha hecho y los presidentes que ha hecho es bastante lógica. Es buena. Va a estar el secretario general de la OTAN también en la reunión. Está en esta reunión en París con los 7 presidentes europeos. Está el secretario general de la OTAN. Creo que es un dato importante. Sí, pero que también es otro tema No, curioso, ¿eh? Estados Unidos va a deshacer la OTAN. Estados Unidos va a deshacer la OTAN. se pase por la entrepierna a los socios y a la OTAN. Que Se es lo nos que va ha a pasar, ocurrido. se nos va a pasar. Ya no somos su prioridad ni su aliado. No somos ni su prioridad ni su aliado. Y tenemos que entenderlo y relacionar. Para España nos puede perjudicar otro tema más. Si todo eso se desarrolla como parecen algunos, y ya hay algunos artículos dicho. Imaginémonos que no es imposible. Yo digo que el sueño de los que gritaban, y gritábamos alguna vez algunos, y otros gritaban más tiempo, otras no bases fuera, van a haberlo cumplido, pero hecho por Estados Unidos. Van a haberlo cumplido, pero hecho por Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos a la OTAN la va a inutilizar, vamos, y que Europa tiene que crear su ejército y su dirección del ejército, que no lo manden a los americanos, por favor. Y ahí pueden entrar que las bases americanas en Rota y en Morón de la Frontera pasen a Marruecos. Y eso sería un problema para España, pero eso sería un problema. Sí. Un Marruecos crecido con los líos que tenemos importantes con Marruecos y reivindicaciones, para España sería un problema no baladí. Sí. No Hombre, baladí. Yo creo que no baladí. Eso puede suceder. Todavía no. Yo creo que eso sí, está hablándose, ¿eh? Esto ya sí hay informaciones de que está encima de la mesa. Que no dudo, pero yo creo que ahora España tiene un presupuesto aproximadamente de unos 20.000 millones anuales para el ejército, entre unas cosas y otras, para usos distintos, material para usos distintos, me refiero, mantenimiento del ejército. No, si yo voy porque tiene que crearse, que el ejército español no es suficiente para esto. No, estamos en Europa y hay que crear una defensa europea. Claro, y los tratados de defensa europea como los tenía la OTAN. Eso es un poco lo que te quería comentar, que Marruecos ahora mismo tiene un presupuesto de unos 4 o 5.000 millones de euros y España tiene 4 o 5 porque el coste más. de los salarios es una quinta parte de los tienen mayor número de personas en el ejército. España tiene 100.000, me parece. Pero son poquísimos. Que son pocos. Y encima... Acaban de darle los F-35 y los Apache, los helicópteros Apache que no tenemos en España. Cuidado. Sí, Marruecos está armando un ejército mayor que el español. Está armando un ejército mayor que el español. Quieren rearmarse porque piensan que las Canarias y no sé qué, pues, y sobre todo para defenderse de Argelia, más que de España, para defenderse de Argelia, que puede empezar también un rearme igual que están haciendo ellos. Pero yo creo que tardará unos 10 o 15 años por lo menos en rearmarse. Y una cosa que está haciendo Europa, que estamos viendo, es que cuando empezó la guerra en Ucrania, el presupuesto europeo del ejército, o sea, la suma del presupuesto europeo estaba alrededor de los 200.000 millones de euros. Ahora mismo están 300.000. Pero hoy mismo salía en el periódico que España iba a aumentar drásticamente las inversiones y estoy seguro que de esta tarde sale un mandato, entre comillas, para llegar a un acuerdo de multiplicar por 1,5 o por 2. Pero estamos yendo de Ucrania de todas formas. Sí, lo estamos yendo, pero me estoy refiriendo porque Europa se ha dado cuenta ¿qué es lo que pide? Que hay que defender la frontera ¿qué es lo que pide, en la zona de Ucrania? ¿Qué es lo que pide Ucrania? Y ahí piden de todas las tendencias de Ucrania. Porque Ucrania también hay tendencias políticas, como no puede ser de otra forma. Hay tendencias políticas. Piden, primero de todo, la seguridad de que no habrá otra invasión de Ucrania. Esa. La segunda, la reconstrucción. ¿Cómo se va a hacer la reconstrucción? ¿De qué manera? Que la va a pagar Europa. ¿Y con qué fondos?
Y la tercera, que se me ha ido Santa Cielo, la tercera, ya no sé, se me ha ido Santa Cielo. Estados Unidos puede ser de las tierras raras. No, las tierras raras. Las tierras raras es más en Groenlandia y en otros países que Ucrania tiene, puede sacar, evidentemente. Y eso, pues a lo mejor es una ayuda que hay que hacer, es ayudarles a explotarlas y comercializarlas. A Ucrania, ¿no? Que de ahí puede Ucrania. venir parte del acuerdo para la reconstrucción de Ucrania. Yo creo que eso está bien. Yo creo que en cualquier caso va a salir, como decíamos, ese acuerdo de aumentar la... Y luego hay un tema desgraciadamente. Hay un tema que no se habla. Si viene la paz va a haber un problema. Quiero decir, Polonia, que recibió el mayor número en millones de personas de Ucrania, de sirianos, va a despedirlos inmediatamente. Pues posiblemente. Porque son un problema de competitividad en el trabajo y le crea al gobierno polaco problemas. Es lógico. Claro, luego hay que recibirlos allí y darles los medios. Han hecho los ucranianos trabajos importantes en empresas tecnológicas, ¿eh? Han hecho en estos años trabajos importantes en empresas tecnológicas. Que la gente que ha venido del este a España, por ejemplo, era gente muy cualificada. Da igual si eran ucranianos, si eran polacos o si eran rumanos. La gente que ha venido en líneas generales estaba muy cualificada. El problema... sí, me faltaba el otro tema que me olvidaba, que está planteado y lo ha dicho ya algún presidente europeo. La otra es, si no le dejan entrar en la OTAN, para la defensa, lógicamente la defensa, que es lo que exigen soldados europeos, incluidos los ingleses, que Inglaterra ya ha prometido 20.000 soldados si son necesarios. Inglaterra, el primero. La otra es, si no, iniciar el proceso de adhesión a la Unión Europea. Esa es la otra condición que ponen los ucranianos. Yo creo que el proceso de unión el proceso del acuerdo con la Unión Europea, yo creo que eso está deseándolo la propia Unión Europea, porque sería una forma de asegurar que si alguien invade Ucrania, está invadiendo la Unión Europea. Con lo cual ya es distinto. Quiero decir, ese es el otro tema que me faltaba y que era muy importante. Yo creo que sí, que ese es donde puede llegar. Y un abrazo a los ucranianos y aguantar, que estáis sufriendo mucho y miedo a las consecuencias psicológicas que la guerra va a dejar allí en muchos miles de personas. Pues yo creo que, a ver si... Aparte de los mutilados y los muertos, que son los primeros, pero los vivos van a seguir con problemas. Pues yo creo que lo que necesitamos es que este mal empiece de mala iniciación para la paz en Ucrania se vaya consolidando con el acuerdo de la propia Ucrania, que es imprescindible, y el apoyo de la Unión Europea. No se pueden poner al margen tanto a Ucrania como a la Unión Europea de unas negociaciones en las cuales el principal interesado tiene que ser... Y Rusia ya ha conseguido, vamos a decirlo todo, Rusia ha conseguido una victoria, gracias al señor Trump. Antes de empezar ha conseguido una victoria, que ya nadie discute Crimea, y lo que se está discutiendo ya es el Donbass, y una parte de Zaporilla. Ya ha conseguido una victoria. Hasta que hemos llegado.